Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. La fiscal general pide a la Corte Constitucional destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que impulsaron un proceso evaluatorio a su designación. El pedido lo hizo durante la audiencia pública a la que fueron sometidos este lunes por un presunto incumplimiento de dictamen. 4 meses en el cargo y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana ya corren el riesgo de ser destituidos. Fueron llamados este lunes a la audiencia pública que se instaló vía telemática, en la cual tuvieron la posibilidad de defenderse y argumentar por qué iniciaron un proceso que buscaba revisar la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado. Esta última lo señaló y pidió su destitución. Que los actos ejecutados por el señor Allen Berbera, el señor Sócrates Verduga, la señora Daisy Saltos, Joana Verde Soto, fueron ejecutados bajo el mal uso de la participación ciudadana, tienen el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen constitucional. Llegó el turno de que los vocales se defiendan. No se ha violentado o incumplido este dictamen interpretativo, ni siquiera ha existido ninguna actuación pendiente a ello. Sostiene que esto implicaría o sugeriría que esto implicaría modificar el acto de designación de Diana Salazar. Hay que irnos a la clase de Derecho Administrativo 1. De ese señalamiento quedaron fuera los vocales de participación Michelle Calvache y Andrés Fantoni, pues según su defensa respetaron el dictamen con su voto. En la segunda parte de la diligencia, los vocales del Consejo dieron explicaciones sobre la conformación de una veeduría ciudadana que busca evaluar la designación de los jueces de esa corte, pese a que hay un candado constitucional que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio. El subcoordinador de Control Social a cargo de ese proceso explicó. No existe ninguna veeduría ciudadana conformada. Estamos recién en la fase previa. Vera se defendió así. El Consejo de Participación, esta presidencia y ninguno de los consejeros ha procedido a diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio. Esto es absolutamente falso. Al respecto, existe una acción de protección vigente presentada ante un juez de Montecristi, el cual durante la audiencia relató que el Consejo nunca apeló su decisión. Atendió un recurso vertical que fue presentada una apelación por parte de los señores de la Procuraduría General del Estado. Una vez agotadas las intervenciones, el presidente de la Corte Constitucional cerró la audiencia y dio 72 horas a las partes para legitimar su intervención por escrito. Luego de eso, la jueza ponente deberá elaborar un proyecto de dictamen que se eleve al Pleno para que sea este el que finalmente tome la decisión. El concurso para la designación del nuevo Contralor General del Estado se retoma. El juez Jorge Medina revocó hoy la medida cautelar que suspendió el proceso y resolvió que se reanude desde la prueba escrita. El concurso se paralizó el pasado 14 de septiembre cuando una ciudadana presentó una acción de protección por supuesta violación de sus derechos. Sin embargo, la misma persona presentó un oficio de desistimiento, por lo que el proceso de designación seguirá su curso. Y semana decisiva para los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, quienes esperan la audiencia preparatoria de juicio por el presunto tráfico de influencias. Hasta ahora, los vocales se han valido de toda maniobra posible para dilatar la diligencia que se apresta al quinto intento por instalarse. Era el quinto intento por instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y del juez de Pichincha Vladimir Jaya. Han sido varios los incidentes generados desde el primer llamado y ahora, según el juez Macías, no habrá nuevas dilatorias. Para el miércoles 27 de septiembre del 2023 a las 8:30, sin dilaciones, en ese día, fecha y hora se va a llevar a efecto la audiencia. Y es que pese a que se había rechazado una recusación al juez, la procesada Maribel Barreno insistió a través de un comunicado en que Macías no goza de imparcialidad en este caso. Previo al cuarto intento fallido de audiencia, Barreno aseguraba que su fuero interno se encuentra sesgado y parcializado. Por estos motivos, al haber perdido su imparcialidad, el juez Macías debe separarse del proceso, dijo.
En paralelo, su abogada no se presentó por una atención dental. Cambió de abogado al final y el tercero en cuestión no asistió. La lectura de estos casos va más allá de los supuestos imprevistos, dice el jurista José Chalco. Que no es únicamente este proceso, sino que han sido inclusive aquellas investigaciones que convocan a una presumible obstrucción a la justicia, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que están mostrando es precisamente ese verbo rector. Quizás intenciones que se están ya investigando en la Fiscalía de producir dilatorias, de producir no llegar a la verdad procesal y únicamente afectar al sistema institucional del Estado. La audiencia está prevista para este miércoles 27 de septiembre a las 8:30 de la mañana, previa advertencia del juez Macías, quien aseguró que no aceptará un diferimiento más. Tras la ola de violencia, el Ministerio de Educación decretó clases a distancia en 12 planteles educativos de Guayaquil y Durán. Hoy un hombre fue asesinado a cuadras de un colegio que forma parte de este plan. En las primeras horas de instaurado el plan de clases a distancia, un hombre fue asesinado a tan solo 4 cuadras del Colegio Fiscal Provincia de Imbabura, uno de los planteles educativos en el que rige la virtualidad, a la que accedió el Ministerio de Educación luego de que varias semanas los padres de familia solicitaran clases virtuales por la ola de violencia que azota a Guayaquil y Durán. Van a la escuela, salen al colegio, eso fue una cosa horrible. Son 12 planteles educativos entre ambas ciudades en la que está esta modalidad. En Guayaquil, la medida rige en la Unidad Educativa Fiscal Dolores Ventimilla de Galindo, en la Escuela de Educación Básica Fiscal Lucila Araujo y García, en la Unidad Educativa Fiscal Réplica Técnico Simón Bolívar, en el Colegio Réplica 28 de Mayo, en la Unidad Educativa Fiscal Violeta Luna Carrera y en la Escuela de Educación Básica Fiscal Antonio Flores Quijón. Los estudiantes de la urbe porteña retornarán a la presencialidad este miércoles 27 de septiembre. Por su parte, en Durán las clases a distancia se han instaurado en la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño, en la Escuela Provincia del Cañar, en el plantel Rafael Larrea, en el Colegio Milton Reyes Reyes, en la Escuela Benigno Rodas Maldonado y en el Colegio Bachillerato Provincia de Imbabura. Los alumnos en estos planteles educativos retornarán a las clases presenciales el próximo 2 de octubre. Todos los días un caos por aquí, da miedo salir. En ambas ciudades la Policía Nacional tendrá que realizar un análisis para determinar si existe o no las garantías para que los menores regresen a la presencialidad. Y ahora otro drama. Más de 50 niños se encuentran abandonados en albergues y refugios de varios países de Centroamérica, producto de la ola migratoria de ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos. Uno de los datos más preocupantes respecto a esta nueva ola migratoria de compatriotas que intentan llegar a Estados Unidos es el abandono de más de 50 niños ecuatorianos que se encuentran desde hace varios meses varados en refugios y albergues de Panamá, El Salvador, Nicaragua y México. En Panamá actualmente están 6 niños, 6 menores de edad que están en manos del CENIAF. Ellos los ponen en albergues hasta que se sigan los procesos por parte de las autoridades, en este caso ecuatorianas, para la recuperación de los menores. El ex embajador ecuatoriano de Panamá detalla que muchos de estos niños fueron abandonados en estos refugios por los mismos coyoteros o porque sus progenitores fallecieron al intentar cruzar el tapón del Darién. Si quedaron niños huérfanos, logramos que sus abuelos viajen y allá pues se les ayudó para que ellos puedan retornar. La realidad detrás de esta nueva ola migratoria es realmente dura, manifiesta, ya que los compatriotas se exponen a varios riesgos por intentar llegar a Estados Unidos por pasos irregulares. Lastimosamente hemos visto como familias enteras desaparecen con las crecidas del río. Yo creería que aproximadamente unos 30 ecuatorianos hemos recibido información de fallecimiento. Pero hay un subregistro que no es oficial y seguramente esa cifra se triplicaría. Y más allá de las estadísticas, sostiene que el gobierno no ejecuta acciones y planes efectivos para ayudar a los ecuatorianos. En las fronteras hay ausencia de los organismos del Estado. Hay que hacer toda una investigación de cómo salen del Ecuador. ¿Cómo salen menores de edad por nuestras fronteras? Se supone que tenemos al ejército ecuatoriano
vigilando nuestras fronteras. Y no únicamente los que intentan cruzar la frontera están atravesando momentos difíciles. También están sufriendo los compatriotas que llegaron hace pocos meses a Estados Unidos. Son ciudades carísimas, que no permite vivir en condiciones dignas o que supone que los migrantes tengan que vivir en camas calientes, en cuartos muy hacinados, en condiciones extremadamente precarias. Y esta compleja situación ha generado el arrepentimiento de varios compatriotas que se han acercado a las embajadas a solicitar un retorno voluntario a Ecuador. Inició oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial. El candidato Daniel Noboa Sin presentó su plan Mi Casa Linda, mientras que la candidata Luisa González viajó a México una semana antes del debate presidencial. Arrancó la campaña electoral que tendrá 19 días de duración. Por un lado, la candidata Luisa González, previo al inicio de las actividades proselitistas, visitó la escuela de capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. El domingo se conoce que no realizó ninguna actividad y permaneció en su natal provincia de Manabí. Pero sí estuvo activa en redes sociales y aseguró recuperar el agroecuatoriano. La asistencia técnica para ustedes, el agua para ustedes. Se conoce que la candidata Luisa González viajó a México para reunirse con su equipo de campaña y así afinar las estrategias de cara a los comicios electorales del 15 de octubre. De su parte, Daniel Noboa presentó este lunes su Plan Nacional de Vivienda Mi Casa Linda, proyecto que tiene como objetivo cubrir la necesidad de tener casa propia para los ecuatorianos. Daremos empleo a talento y mano de obra ecuatoriana para entregarte tu casa propia. Días antes, el aspirante a la presidencia realizó recorridos en Santa Elena y Salitre, en donde reafirmó el compromiso con los jóvenes. Se conoce que este lunes el candidato tiene reuniones internas para continuar coordinando el plan de vivienda. La campaña electoral finalizará el 12 de octubre, ya que desde el viernes 13 regirá el silencio electoral. Y varios sectores de la sociedad civil hacen propuestas a los candidatos a la presidencia de la República. Las mujeres plantean 6 ejes de trabajo, entre ellos el de seguridad, mientras desde la construcción piden atención para reactivar ese sector que dicen está en crisis. Ellas son parte del colectivo Mujeres Ecuatorianas Organizadas. Tienen una agenda común para los dos candidatos a la presidencia de la República. Plantean 6 ejes de acción y 34 propuestas en lo social, económico, productivo, ambiental y desarrollo sostenible, género, seguridad institucional y lucha contra la corrupción, política y gobernanza. Esta agenda es desde las mujeres, pero no solo para las mujeres. Es una agenda para el país. Sostienen que estas propuestas no tienen ideología, que están pensadas para cumplirse en el corto tiempo que deberán gobernar. Sobre la propuesta de seguridad, creen que es momento de tomar el control de las cárceles y poner en marcha un plan de política criminal. Entonces, una de las propuestas precisamente es la depuración de las entidades de seguridad, la reestructuración del Sistema Nacional de Inteligencia. También está el otro sector, el de la construcción, que dicen están en crisis. Porque antes éramos como el 10% del PIB y ahora apenas somos del 6%. Es decir, hay mucho desempleo. Por eso plantean a los candidatos 2 grandes ejes que podrían ayudar a este sector. Se trata de la obra pública y del inmobiliario. Hacer de manera pragmática una reglamentación para que existan alianzas estratégicas. Con relación al sector inmobiliario, hay un fideicomiso que es muy bueno para la sociedad, que es el proyecto VisiVip con tasa subsidiada, que es muy beneficioso. Que haya unas alianzas para que en las zonas consolidadas de la ciudad se usen terrenos que están abandonados y se transformen en vivienda de interés social. Consideran que son propuestas que sí pueden ejecutarse en el próximo periodo. Bien, vamos a cambiar un momento porque el miércoles 7:30 de la noche tenemos fútbol y tenemos a Lionel Messi en la cancha de Teleamazonas. Roberto Mar Machado está con nosotros para contarnos más de este partido, la final de la US Open Cup. ¿Estoy en lo correcto, Robert?
Estás en lo correcto, Milton. Un abrazo, televidentes en el país. Buenas noches. Sí, en vivo y en directo este miércoles a las 7:30 de la noche, aquí en la cancha de Teleamazonas. Se miden el Inter de Miami con Messi a la cabeza, con Campana, con Dixon Arroyo, frente al Dynamo de Houston. Y vamos a revisar precisamente el último resultado de los dos equipos que se miden el miércoles. El Inter de Miami visitó al Orlando City por la fecha 30 de la MLS y David Ruiz marcaba el 1-0 para el equipo de las Garzas. Empata Duncan Maguire, ponía el 1-1, así terminaba el partido. El Kansas City, en cambio, derrotó al Dynamo de Houston. Johnny Russell, de tiro penal, abría la cuenta. El segundo, William Agada, marcaba el 2-0 y ya sobre el final del primer tiempo, Hadebe descontaba para el Dynamo de Houston. Es un partido muy parejo en donde las individualidades, sobre todo en el equipo del Inter de Miami y este hombre, Lionel Messi, pueden desequilibrar. Sería el segundo título, si lo consigue, para el Inter de la mano de Lionel Messi. ¿Cómo llegan a esta final? Repasemos a continuación. Inter Miami y Houston Dynamo ya se centran en la final de la US Open Cup de este día miércoles. Esta es la competencia de clubes más antigua de Estados Unidos, antes llamada National Challenge Cup. Se juega desde 1914 y los equipos de la MLS participan en ella desde 1996. Es un torneo de eliminación directa con 4 rondas previas, octavos de final, cuartos, semis y final. 100 equipos iniciaron el torneo y ya solo quedan 2, los finalistas Inter Miami y Houston Dynamo. El Inter Miami está pasando tal vez su mejor momento desde su fundación. Hace poco ganó la Leagues Cup, está peleando por entrar en los playoffs de la MLS y este miércoles espera conquistar el segundo título de su historia. La influencia de Messi, Busquets y Alba ha sido fundamental para la levantada del equipo. Además, ha sido importante el aporte de los tricolores Leonardo Campana y Dixon Arroyo. El Inter arrancó esta US Open Cup en la tercera ronda, donde eliminó al Miami Football Club. Luego, en la cuarta ronda, dejó en el camino al Charleston Battery. En octavos, eliminó a Nashville. En cuartos, al Birmingham Legion. Y en semis, a Cincinnati. Houston, por su parte, también inició en tercera ronda. Y en el camino dejó a rivales como Tampa Bay Rowdies, Sporting Kansas City, Minnesota United, Chicago Fire y Real Salt Lake. Dentro de su plantel se destaca el mexicano Héctor Herrera. En la MLS, actualmente se encuentra en zona de clasificación a los playoffs. En el Inter, en cambio, esperan poder contar con Lionel Messi para la final, ya que últimamente el 10 ha estado con algunos problemas físicos, pero confían en que pueda estar. La US Open Cup entrega al campeón un boleto a la Conca Champions, pero en el caso del Inter ya lo tiene asegurado al haber sido campeón de la Leagues Cup. La gran final será este miércoles 27 de septiembre a las 19:30. El partido se jugará en la cancha de Teleamazonas. Realmente un partidazo. Pronóstico reservado. Usted tiene la invitación para que nos acompañe este miércoles 19:30 en vivo y en directo aquí en Teleamazonas. Más adelante en Deportes, más información, pero es tiempo de seguir con 24 horas. Diana, adelante. Seguimos, amigos. El presidente de la República ha cumplido 8 de los 10 días de su viaje oficial a Estados Unidos. Este lunes se encuentra en Washington, donde mantuvo reuniones con el secretario general de la OEA y, entre otros, con inversionistas a quienes mostró el portafolio del país. A 48 horas de terminar su agenda oficial de 10 días en Estados Unidos, en el que podría ser uno de sus últimos viajes como presidente, Guillermo Lasso mantuvo varias reuniones. Su día inició con un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con quien hablaron sobre seguridad, libertades y democracia. Recibió un país en democracia y está dejando un país en democracia. Y valoramos mucho su apoyo al sistema interamericano. Asimismo, se refirieron a la gestión de este gobierno, que concluye antes. Tuvo muchos puntos altos en el manejo de la economía, en el manejo de la deuda. También conversaron acerca de alternativas de apoyo para hacerle frente al crimen organizado. El viaje de Guillermo Lasso inició el 17 de septiembre en Nueva York y ahora continúa en Washington, donde también se reunió con la directora de una cadena internacional que anunció nuevas inversiones. McDonald's en el Ecuador, tenemos un
interés de invertir unos 36 millones de dólares adicionales. El presidente de la República también mantuvo un encuentro con representantes de los organismos multilaterales y conversó con el Centro de Pensamiento Wilson Center acerca del cambio climático, la desnutrición infantil y la democracia. Hemos aumentado las reservas internacionales. En el periodo de 30 meses de gobierno tendremos un crecimiento económico entre el 9 y el 10%. Hemos creado empleo. Y para atraer la atención de la comunidad internacional, sus inversiones, sus asistencias, y Ecuador bajo esta administración ha logrado esto. Su comitiva protagonizó encuentros y reuniones. De manera especial lo hizo el representante del área de salud, quien fue parte de un Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y de una reunión con la Organización Panamericana de la Salud en la que participan 35 países miembros para analizar y acordar acciones para controlar enfermedades en los niños. Los resultados del Censo Nacional están generando varias reacciones. Algunas voces lo cuestionan y piden auditorías. Revisemos otras cifras resultantes con María Gracia Costa, quien está en el estudio. Hola, Gracia. ¿Qué tal? Saludos con todos. Entre las cifras, resultado del censo llama la atención cómo nos autoidentificamos los ecuatorianos. Según las estadísticas, disminuyeron los afroecuatorianos. En el censo del 2010, el 7,2% se autoidentificaba como afrodescendiente, sumados afroecuatorianos, mulatos y negros. Y ahora es apenas el 4,8%. Los montubios eran el 7,4%, ahora son el 7,7%. Los indígenas estaban en el 7% y ahora es el 7,7%. Y los mestizos se ubicaban en el 2010 en el 71,9% y según el último censo es el 77,4%. Pero muchas voces no creen en estas cifras. Veamos los cuestionamientos en el siguiente reportaje. Frente a este resultado del censo hubo una reacción generalizada entre mucha gente, como esta: no me censaron. Y es que conocer que la población de Ecuador disminuyó en relación a lo proyectado para este año sorprendió, aunque ya intentaron prepararnos. Pero sobre todo puso la lupa sobre la forma como se hizo el censo, técnicamente hablando. Una de las voces que lo han cuestionado es la del exdirector Byron Villasís. A ver, consideramos que no está ejecutado de forma adecuada. Lo veníamos anticipando durante más de un año y medio, donde alertamos errores en el proceso de ejecución del censo. Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, asegura que son 600,000 las personas que no respondieron al censo. Dice que las contabilizaron como nadie en casa, pero también confirmó la omisión censal. Un porcentaje de la población que estimamos que está en alrededor del 5% que no fue censado. Hay dos problemas graves. Uno, que es el tema de cobertura. En realidad censaron a menos de 16 millones. Nosotros consideramos que censaron a 15 millones de los 18. Y luego del problema de la cobertura está el problema de la calidad. ¿Cuál es la real cifra? Tiene que ser evaluado por un ente externo. De las cifras del censo dependen decisiones como el incremento de asambleístas, la generación de política pública y la entrega de recursos a municipalidades. También reaccionó el alcalde de Quito. No creo en los datos del censo. Lo digo de manera clara, tajante y categórica. Y vamos a tener que organizarnos los gobiernos autónomos descentralizados para que al menos haya una auditoría. Dos auditorías urgentes, una técnica y una administrativa. Por parte del INEC aseguran que la cuantificación de la omisión censal mediante proyección poblacional pedirá la asistencia de la CEPAL. Y como estas, hay varias cifras que llaman la atención en los resultados del censo, que como vimos, muchas voces piden auditar. Aquí me despido, ustedes continúan con más. Seguimos, amigos. San Borondón y Salitre son dos cantones de la provincia del Guayas que tienen más del 80% de su territorio vulnerable a inundaciones. En Salitre, 9 de cada 10 personas viven en zonas de riesgo. Las autoridades afirman que necesitan maquinaria para terminar las obras de mitigación ante el fenómeno del Niño. Las lluvias comienzan todo el día, cuando en un momento dado ya vemos que todo ha subido. Incluso a veces no nos da tiempo. Es lo que afirma Victoria, moradora del recinto Quevedo en San Borondón, cantón de la provincia del Guayas, que sufriría severas inundaciones por el fenómeno El Niño. Las cotas de las vías se han ido elevando desde años anteriores. Entre los recintos del cantón San Borondón que se verían más afectados por el fenómeno El Niño estarían los recintos Quevedo, El Roble, Los Espinos y General Gómez. Con su maleta de primeros auxilios que desde el municipio de San Borondón le fue otorgada,
temporada. Victoria indica que se siente preparada para el evento climático. Y nos hemos capacitado, ya tenemos una brigada de evacuación, tenemos una brigada de primeros auxilios, ya hemos hecho también un simulacro. A 30 minutos de San Borondón está Salitre. Según la Secretaría de Riesgos, este cantón tiene el 97% de su territorio susceptible a inundaciones. La Dirección de Gestión de Riesgos de Salitre cuenta con $165.600 para cumplir con obras de mitigación. Hacemos el pedido a la prefectura y también al gobierno central pues que nos ayude en estos momentos en lo que es maquinaria, pero no hemos tenido aún respuesta. En Salitre hace falta intervenir 17 muros de contención que están en alto riesgo, 35 caminos vecinales y hace falta realizar 22 desasolves de canales. Fuimos a uno de los sectores más vulnerables de Salitre, Los Sauces, donde este muro de contención ubicado en una escuela está a punto de colapsar. Y ya estuvo aquí el viceprefecto, ha tenido una vez que vino aquí a ver el tema de este muro de contención, pero aún no tenemos respuesta. En este cantón, la cuenca más baja de la provincia del Guayas, 9 de cada 10 personas viven en zonas de riesgo. Un análisis de la Federación Ecuatoriana de Exportadores y el Banco Central señala que este 2023 el camarón se convierte en el primer producto de exportación en el país. Valery Villalba se encuentra en el estudio con más detalles. Valery. Muchas gracias, así es. Por primera vez el camarón destronó al petróleo como primer producto de exportación en el país. Este crustáceo generó $4.396 millones en exportaciones de enero a julio de este 2023, superando el petróleo crudo sin contar productos derivados. La diferencia entre el camarón y petróleo fue de $314 millones. La Federación Ecuatoriana de Exportadores Fedexport señala que el camarón superó en exportaciones en 6 de los 7 meses analizados y resalta que marzo fue el mes en que mayor diferencia se tuvo, cuando se exportaron $708,9 millones versus $346,3 millones de petróleo. Es importante también mencionar que el principal destino para la oferta no petrolera no minera del Ecuador fue China, con $2.510 millones, y que con estos resultados, en comparación con el 2022, lo exportado equivale a un incremento del ingreso de divisas en $201 millones según Fedexport.